ya estamos en vivo. ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a hablar de los pandas, ¿no es cierto? Pues buenas tardes a todos, qué bueno que hoy nos acompañen otra vez. Vamos a, pues a hablar hoy el tema de la muerte. Como siempre, pues nos acompaña el psicólogo Rodrigo García, el psicólogo Emanuel Reyes, y tenemos, bueno, la psicóloga Penélope Vázquez, y tenemos una super invitada hoy, que es Estelina Curi. Hola Estelina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues primero que nada vamos a presentarte, queremos que nos platiques un poquito de lo que tú haces, porque haces muchas cosas. Entonces, bueno, pues soy Rocío Estelina Curi, soy pedagoga, gestora cultural, actriz y narradora. Aproximadamente en el 2013 más o menos empiezo a especializarme con diplomados, con un poco de información sobre la historia de México. Y bueno, a raíz de eso hago varias narraciones, siempre con el toque histórico. Uno de esos, pues, es el Día de Muertos, que hago desde el 2013 con Luisa Cortés, una cronista de la Merced, y con Rómulo en Roldán 37, que es su restaurante, es un chef, en donde fusionamos lo que es la comida, las tradiciones gastronómicas y pues esta información de Día de Muertos. Muy bien, muy interesante todo lo que haces. Ay, tenemos, a ver, ahora sí, ahí ya se ven los comentarios. Dice Vanessa, buenas tardes, todos se ven increíbles con sus maquillajes. Gracias Vanessa. Hacemos lo que se puede. Pero intentamos vernos como calaveras, porque el tema de hoy justamente es entre calaveras y Cempoaltzóchitl. Muy bien, pues para comenzar, nosotros no sabemos mucho de esta cuestión precolombina, y aquí tenemos a la experta que nos puede empezar a hablar de ello. Sabemos que tenemos muchos ritos y muchas tradiciones que se conservan hoy en día y que vienen desde ahí, quizá han perdido su significado con esta combinación que hubo entre el catolicismo y la cuestión prehispánica, pero seguimos haciendo muchas cosas. Entonces, pues Estelina, adelante. Pues bueno, antes de empezar, muchas gracias por la invitación. No soy especialista, pero sí una amante de la historia de la Ciudad de México. Y bueno, justo en el 2013, cuando empiezo con esta investigación, justo con, como les comentaba, con Luisa Cortés y con Rómulo, una de las cosas que veíamos que está pasando ahora, o en ese momento, en el 2013, es que se estaban perdiendo o fusionando, no lo sabemos, a lo contemporáneo, todas las costumbres de Día de Muertos, ¿no? Entonces queríamos revalorizar eso y regresar a las raíces del por qué el Día de Muertos, por qué la Ciudad de México, por qué México en su totalidad siempre ha hecho estos rituales, que se han ido perdiendo al paso del tiempo, es cierto, ¿no? En algunos lugares, en algunos estados los conservan, pero lo que se ha perdido es el significado y por qué. Entonces, partiendo de ahí, algo que es muy importante es que cuando el difunto se recuerda, hay que hablar de esto muy técnicamente o muy sentimentalmente. Es traído a nuestro corazón. Eso es el Día de Muertos. Son estos difuntos que son traídos a nuestro corazón porque tanto en vida hicieron y nos formaron, tanto familiar como socialmente. Y entonces esto también tiene un significado prehispánico, ¿no? Vienen traídos a nuestro corazón cada uno de ellos o cada uno de ellas, ¿no? En la cuestión precolombina, efectivamente, vamos a hablar de estos inframundos que son muy conocidos, que voy a indagar muy poco, porque creo que eso sí lo tenemos muy bien los mexicanos como enraizado, ¿no? Pero bueno, son estos lugares de la muerte,
Ahora, una de las cosas también que México tiene es que sabe que la muerte es un hecho, ¿no? En otros países, en otros lugares, la muerte no se recibe como a veces quiere, con este beso, con este amor, con esta alegría. En México sí se hacía eso. Entonces, estos lugares de la muerte en donde iban no era un lugar juzgado, no era un lugar dado según como te hayas portado, cosa que el mestizaje de religión mete un cielo y un infierno. Aquí no, aquí es cómo había sido en vida. Eso quiere decir que no eres juzgado, pero sí cómo morías. Eso tenía mucho que ver a ese plano de inframundo que eras, que son 4. El 4 siempre va a estar en los 4 puntos cardinales, en los 4 lugares específicos prehispánicos, ¿no? Bueno, entonces vamos al primer lugar, que era el Mixtlán. Si tu muerte era natural, de vejez o de algo sumamente, pues, normal, pues, mejor dicho, te ibas al Mixtlán, ¿no? Y en este lugar estaba el dios de Mixtlantecutli, el dios de la muerte, el señor de la muerte. Si tú te morías por alguna cuestión que tenía que ver con el agua, desde que te ahogabas, el rayo, si te cae un rayo, la gota o algo parecido siempre con el agua, ibas al Tlaloc. Si tú habías muerto en guerra eh, o pariendo alguna de las mujeres, te ibas a la Casa del Sol, al Tonatiuhcán. Ahí quien estaba era el dios Huitzilopochtli. Y al finalizar, bueno, tenemos el 4, que es el Sinalcalco. Ojo con este lugar del Sinalcalco, porque de ahí ya al final vamos a ver por qué se mezcla 1 y 2 de noviembre ya en lo contemporáneo, que es la Casa del Maíz, que es regido por Huemac. Estos 4 lugares, pues sí, cada uno era particular, ¿no? En el Mixtlán es donde pasas a esos 9 lugares para llegar ahí, a ese inframundo. Ahí es donde te llevas al perro, a ese xoloescuincle, como ahora le decimos, que es el Xicompompo, ¿no? Esta geografía del inframundo, pues es justo este viento de obsidiana, este río que atraviesa, este perro que te acompaña, ese era, ¿no? Pero en el Tlalocan, para la gente que vivía o que estaba ahí porque se había muerto del agua, esta gente, y hay algo muy peculiar que muy pocos hablan. Si esta gente se moría por ahogado, era porque se caía ya fuera al río, por ejemplo, ¿no? Había un animal que se llamaba huizotle. Entonces este animal se supone que había que tener mucho cuidado porque podía quitarte los ojos y por eso también te ahogabas. Pero cuando te ahogabas, y ahorita también vamos a entrar en eso, el cuerpo podía o no tocarse del ahogado, ¿no? Entonces, el Tlalocan, vamos más allá, es un lugar que siempre es verano, que siempre está florido, que hay fiesta, que hay comida, que hay mariposas, y siempre lo vamos a recordar justo porque en esto sí hay un mural que está en Teotihuacán, que es del Tlalocan, ¿no? Entonces, siempre es vida, siempre es fiesta. Y bueno, vamos a este lugar, a la casa de Tonatiuhcán. Esta casa en donde van estos guerreros que morían por el filo de la obsidiana y estas parturientas, pero ojo, cada uno tenía un espacio para acompañar a esta casa del sol, ¿no? Los guerreros iban, acompañaban, pero ya en el cenit se iban con las mujeres que eran las guerreras, ¿no? Las muertas guerreras dando o pariendo, porque una de las cosas que hay que subrayar mucho es que la mujer tiene esta batalla de ser madre, de parir es una guerra, es una batalla, que alguna de ellas no podía
o no es que no tuviera ganas, ¿no? Sino que se iba como tal guerrera al traer a un guerrero a esta vida. Entonces, cada uno de estos lugares era muy importante, pero había un lugar que era el que más preciado, se podría decir, porque había un lugar específico para los niños y niñas, ¿no? Hablo de mujeres, hombres, ¿no? Islam, Talocan también, pero algo curioso es que en el mural no están representadas las mujeres. Algo curioso, que también es como algo de debate. ¿Por qué no están retratadas las mujeres en este mural? ¿No? ¿Alzaban la mano? ¿Quieren alguna intervención? Penélope, alzaba la mano. Tu micrófono, Penélope. No tenía mi micrófono activado. Es que, ¿saben qué? Justo hoy se les ocurrió, ¿por qué no cambiamos las puertas, no? Entonces, buenísimo, no había ruido hasta esta hora. Pero, bueno, la verdad es que está muy interesante esto que hablas. Me parece que mucho del imaginario social, desde la perspectiva, además, católica, se agarró de estas ideas, ¿no? Me imaginaba, ahorita que hablabas de los niños, justamente esta parte donde dicen que se van al limbo, como muy parecido, y que al final eso les ayudó para ser parte de la conquista, no solamente a nivel territorio, sino a nivel de ideas, de ideología, de imaginario, de crear basados en esto que ya tienen, de la muerte, esta ciudad de la muerte que ya tenían, pues aumentar un poco más con una ciudad cristiana, ¿no? Manuel. Y otra de las cosas es esta similitud con muchas otras culturas a nivel mundial, ¿no? En cuestiones de ritos, de perspectiva de cómo enmarcan al muerto, o dependiendo, por ejemplo, lo ponemos en un post en la semana, ¿no? Esta cuestión de África, de cómo una historia que viene todavía enmarcada hasta los días de hoy, principalmente en lugares donde no ha logrado entrar como tal todavía la religión católica, ahorita lo mencionas, Penélope, que es la parte del África negra, ¿no? Que muchas de estas tribus que siguen teniendo estas tradiciones, están los que exhuman a los muertos y los cargan y danzan junto con ellos, estas ideas de que el tipo petate con el cual lo envuelven tiene este poder tanto afrodisíaco para los hombres, como aparte para poder permitir que las mujeres tengan esta parte de poder dar a luz, de poder parir, de poder tener niños varones principalmente, y que no ha sucumbido con cuestiones del catolicismo, sino al contrario, sigue arraigado, siguen presentando este tipo de costumbres, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sucedido esto aquí en México? O sea, si no hubiera entrado como tal la cultura, la religión católica, y hubiera permitido que estas costumbres siguieran saliendo a flote, siguieran naciendo en la sociedad actual, a pesar de la modernización, de todo eso, ¿tendríamos esa misma característica que África? ¿O cómo estaría siendo? ¿No? O sea, es mi pregunta que tengo aquí muy yo todavía de... Alguien deja al aire, ¿no? Si alguien quiere responder eso, estaría muy bien. Rodrigo. Pues creo que un poco en relación a lo que menciona Manuel, bueno, no es tal vez directamente la respuesta, pero desde ya lo que nos está contando Estelina, ya estamos observando pues esta perspectiva diferente de la muerte, ¿no? De la muerte y la vida. En este caso, en donde tenemos, por ejemplo, que se concibe o se toma en cuenta la forma de morir, ¿no? Y más que la forma de vivir, ¿no? Entonces, ya desde esta parte ya le dan una importancia a la muerte que quisiera decir, no soy experto en el tema, ahorita tal vez me puedas ayudar con eso, Estelina, pero no representaban ese miedo que, por ejemplo, la religión católica presenta ante la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para los conquistadores, para la religión católica, para toda esta parte, siempre es en pos de mueres, es el fin, y es, si hiciste el bien, te vas al cielo, si hiciste mal, te vas al infierno, ¿no? Si hay algo que debes, te vas a purgarlo al purgatorio. Entonces es vamos a decirlo, no hay una certeza de lo que hay más allá. Es por eso de donde viene este miedo, ¿no?
al haber una explicación o una importancia de por qué estás muriendo, o de, vamos, darle la importancia de la razón de la muerte, entonces ya sabemos a dónde vamos a ir. Desde ahí ya hay una importancia y creo que tiene relación en lo que dice Manuel. Creo que desde ahí también viene la perspectiva propia del mexicano en cómo concibe la muerte. Sí, y bueno, para no salirme del contexto y terminar nada más con el cuarto inframundo, justo esto de los niños, que es el Sinalcalco, ¿no? Donde van los niños, estos niños de 12 años hacia abajo, ¿no? Estos bebés que van a un lugar, a un árbol, que está recibiéndolos, donde pueden todavía amamantarse del vegetal, como los otros niños, ¿no? Es un lugar florido también, un lugar donde se pueden seguir creciendo y alimentando, y después se convierten en colibrís, en pájaros, ¿no? O sea, pueden seguir esta continuidad. Sí, efectivamente, como dice Rodrigo, ¿no? En la cuestión prehispánica, socialmente hablando, había reglas, y esas reglas se tenían que cumplir. Y si no se cumplían, eran castigadas. O sea, vamos a verlo tal cual occidentalmente, contemporáneamente, ¿no? Lo pagas en vida. O sea, haces tus cambios en vida. Y socialmente hablando, ellos estaban estructurados para eso. Entonces, no había que tener una concepción de prejuicio de cómo me había vivido y dónde me tengo que ir al morir. ¿Por qué? Porque tú aquí regresabas a Tlantecutli, a la tierra, a la Pachamama. Regresabas tú donde dio origen todo, a los dioses que dieron su vida por este quinto sol de movimiento, ¿no? Entonces tú regresabas ahí, a la concepción que ellos te habían dado. Porque les digo y lo repito, había reglas y había que cumplirlas. Y hay muchas crónicas de algunos tlatoanis, ¿no? Que decían que eran más, que eran menos, buenos, malos, lo que tú quieras, ¿no? Pero al final del día, ellos se regían por esas reglas sociales. Ahora, si nos vamos a la cuestión ya colonial, virreinal, conquista y esta mezcla católica, ¿no? También vamos a ver ahí, y les aconsejo mucho a la gente que investiguen de las leyendas. En las leyendas siempre es para que alguien aprenda. Y porque ten cuidado, porque el diablo, porque la muerte te lleva por esto. Y entonces también las leyendas servían un poco para dar temor hacia esto, ¿no? Hacia la muerte, hacia el pecado. Entonces, bueno, esta concepción pues no se tenía. Pero algo que también, y justo cuando hago esta investigación para narrar, porque al final de este espectáculo, Luisa explicaba estos planos, pero yo terminaba con una leyenda que abrazara cada uno de estos inframundos, ¿no? Pero lo más importante, y que creo que tenemos que remontar, y que bueno, son momentos en que no se ha podido hacer, ¿no? Por cuestión sanitaria, pero que en algunos estados sí lo conservan, y eran las cuestiones funerarias. Eso creo que son las primeras fiestas de muertos, ¿no? Esta cuestión funeraria era primordial, prehispánicamente hablando, en todos los niveles sociales. Lo que sí es cierto es que todo el dato histórico está hecho a partir de crónicas que se hicieron de emperadores, ¿no? Y de crónicas de Torquemada, de Fray Durán, de Sahagún, ¿no? Entonces, estas crónicas, ¿qué es lo que hablan acerca de las primeras fiestas o la cuestión del momento de la muerte? Cuando se moría, y voy a hablar ahorita específicamente de alguien que se moría de muerte natural, ¿qué es lo que se hacía? Lo primero, ya cuando se moría la gente, lo primero era llorar. Era importante llorar, gritar, era importante para ellos. Y si no lo podías hacer, porque el ser humano es así, no lo puedes sacar, se llamaba a estas mujeres que eran las lloraderas.
se les llamaba, y aunque no les saliera lágrimas, el simple grito hacía que la gente se motivara a hacerlo. Y entonces eso sacaba esa angustia de perder, ¿no? O sea, todo este paso de estos rituales, esa era una catarsis, tanto no para el muerto, sino para el que quedaba vivo. Entonces, las lloraderas eran lo primero que tenía que hacerse en ese ritual. Podía llorar, reír y todo, pero para sacarlo. Eso era lo primordial. Después de que estaba este primer acto, iban con el segundo, que era muy importante. Era el piochtli. Nosotros tenemos aquí en la coronilla un mechoncito. Entonces el piochtli, cuando tú nacías, recién nacido se te quitaba este mechoncito y te guardaba. Cuando morías, tenían que volver a quitarte este mechoncito para volver a meterlo y guardarlo en esta caja, porque esta va a ser también después primordial para el final del ritual de la muerte, ¿no? Era el nacimiento y era el cierre del ciclo. Era tan importante porque ahí se conservaba el tonali. ¿Y qué es el tonali? ¿No? ¿Qué es esto? Es una de las 3 identidades que decían los médicos prehispánicos, que eran las anémicas, las primordiales. Si tu tonali estaba mal, que tu tonali era tu alma, tu ser, tu memoria, era quien te gobernaba el raciocinio, la conciencia, la voluntad, y esto también te daba el destino. Entonces, este ciclo tenía que cerrarse con ese ritual. Antes de limpiarlo era lo primordial. Guardar ambos mechones para unir el ciclo de vida y muerte, guardarlo para el final del ritual, volver a darle otro cierre, ¿no? Ya después de ahí, vamos con los presentes. ¡Chin! Se me murió. ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué hago? Tengo que darle presentes para que su energía cruce, para que cruce esos niveles. ¿Qué voy a hacer? Darle un presente. Chin, ya me enteré que la comadre, el compadre se murió, voy a entregarles algo. Y dependía según si eras Macehual, si eras noble, si eras tlatoani, eran diferentes los regalos que se iban dando, incluyendo el perro, ¿no? El perro también podía, el perro estaba incluido, no como un regalo, pero sí dentro de la ofrenda principal, ¿no? Por eso también te hacían tener, pues, este perro. Y ya de ahí, ya después que se entregaban esos presentes para tu ofrenda que ibas a necesitar, ya vamos al lavado del cuerpo. Ya ahí es donde me salgo un poquito de la muerte natural a lo que era la muerte, si era por ahogamiento. Si este aguizote, porque se daban cuenta, porque después de un rato, pues el cuerpo subía, y lo veían que no tenían ojos, que tenía comido la boca, la nariz, el aguizote lo agarró. No hay que agarrarlo, no hay que agarrar el cuerpo, no hay que hacerle un tipo de ritual. ¿Por qué? Porque el Dios quiso llevárselo, porque los taloques se lo llevaron, y es tocar algo que podemos hacer impuro, porque es algo puro. Entonces, pero, claro, si era un rayo, si era otra cosa, pues sí se hacía un ritual. Pero ahí no, y es algo bastante peculiar que tenga que ver mucho con esta agua y con la purificación, ¿no? Entonces, ahí sí no se le hacía ningún ritual, no se sacaba el cadáver, se dejaba ir, porque por algo el aguizote lo había agarrado, ¿no? Bueno, pero continuando a las muertes normales, pues bueno, este lavado de cuerpo era muy especial y primordial, puesto estos rituales duraban 4 días. Y tenía que ser limpiado también y ponerle perfume para que pudiera aguantar esos 4 días. Habían cadáveres que, claro, no lo aguantaban y se tenían que hacer aceleradamente los cierres de estas tradiciones, pero lo ideal es que fuera 4. Pero también servía de catarsis,
todo esto sería de catarsis, porque también te estás despidiendo de una u otra manera de este cuerpo, de este cuerpo que ya queda, que ya no está su tonali, porque su tonali ya lo cerraste, su tonali ya lo tienes cerrado, sino es limpiarlo, apapacharlo, despedirte. Y en todo este ritual siguen las lloraderas dándole, ¿no? Y vamos con la mortaja, que la mortaja hasta aquí en la Ciudad de México, en algunos lugares como Xochimilco, como estos lugares de tradición, hasta la misma Iztapalapa, se crea también todavía estas mortajas. Y estas mortajas tenían que ser varios, pues, telas de algodón, ¿no? De telas preciosas, varias para poder dar esta mortaja a este difunto. Y también dependía la última mortaja según tu muerte, ¿no? O sea, si te ponían un hábito, si ibas al Mixtlán te ponían el de Huitzilopochtli, si ibas al Tlalocan te ponían el del Tlaloc, si tú te ibas, o sea, eso también, la última mortaja tenía que ver con este hábito en donde tú te ibas. Y hacían, y esto nada más aparece, no sabemos si los macehuales, que es el nivel medio, para que me entiendan, el nivel medio de estatus social, ¿no? Los macehuales lo hacían, no sabemos, pero sí hay crónicas que hizo Torquemada acerca de estas figuras mortuorias que se hacían. Después de esta mortaja se hacían unas figuritas que eran de barro, para simular al muerto, ¿no? Y ahí es donde no sabemos si en los otros estatus se hacía, pero aquí sí, porque esta figurita era principal para seguir con el ritual. Y les voy a ir como abriendo, ¿no? Si tienen alguna duda o comentario, me dicen. Sí, Penélope. Estaba pensando en lo interesante y la diferencia tan grande que hay entre lo que nosotros pensamos como la muerte y cómo era pensada en ese momento, ¿no? En esta situación de verla simplemente como un proceso y al contrario poner los esfuerzos necesarios para que se llegara al lugar que se tenía que llegar. Me quedo con la duda también de qué pasaba con, no sé, por ejemplo, la religión católica maneja mucho esto de, bueno, se muere su cuerpo, pero queda su alma. Aquí tú nos dices, guardan su tonali, y entonces desaparece. Es como un dejar ir absolutamente. ¿Y cómo quedaban? O sea, ¿qué quedaba de esa persona que se fue? ¿O qué era lo que, cómo se recordaba o cómo ya se procesaba este duelo, ¿no? Simplemente quedaba como el recuerdo o quedaba como una enseñanza o qué quedaba de él. Porque nosotros queda todavía, bueno, en esta parte como más católica, queda como la idea de, pues tu alma sigue aquí, entre nosotros, ¿no? O está con Dios, pero está cerca, digamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia que pudiera haber? Emanuel. Fíjate que yo lo veo también esta parte del duelo, pero desde un duelo como que más avanzado, más evolucionado inclusive, ¿no? O sea, que este ritual efectivamente está enmarcando esta despedida, este inicio y este fin, toda esta, o sea, son conscientes ya que ese es un proceso. Se supondría que ahorita nosotros ya somos conscientes que en algún momento vamos a morir, pero todavía no es algo que aceptemos. En el caso, así yo lo interpreté, es algo que ellos son conscientes y ya están preparados inclusive para el momento que se presente esa situación, ¿no? Por cuestiones naturales, por cuestiones de ahogamiento, por muertos en guerra, por muertos en parto, o cualquiera de las situaciones ya estás consciente de lo que va a pasar y cómo va a surgir esta situación, ¿no? A diferencia de aquí con nosotros, inclusive creo que esta parte de despedir el cuerpo, de despedir el tonali, de despedir el alma, el espíritu de la persona en cualquier situación, bueno, lo interpreto en diferentes costumbres, tradiciones y culturas, también cambia, ¿no? Desde esta perspectiva precolombina a la cuestión de hoy. Hoy tiene que ser en completo silencio, si bien es algo más familiar y siempre hay recuerdos bonitos y demás, siempre invade esta parte triste, ¿no? Nosotros no queremos dejar ir al cuerpo,
sea, podemos dejar ir al alma porque nos va a cuidar desde donde esté, pero no queremos dejar el cuerpo. Es esa falta de pertenencia o esa sobrepertenencia del individuo, ¿no? Retomo nuevamente esta parte de África. Hay una tribu que lo que hacen ellos es que al cuerpo, ya una vez que murió, que lo embalsamaron, lo colocan en su asiento favorito, le levantan la mano para que salude a todos los invitados y a su alrededor la fiesta continúa. Después lo cargan en los hombros, nos acordaremos del meme de los, de los negros bailando, pero hacen prácticamente eso, lo cargan en hombros y van bailando junto con el cuerpo hasta su última morada, con esta finalidad de despedirse del cuerpo, pero siempre con esta alegría, con este gozo. Y hay otra donde la pertenencia se presenta todavía, que una de las mujeres, que sea hija o hermana del muerto en cuestión, se viste como él o como ella y comienza a hacer los ademanes que hacía típicos, ¿no? O sea, si se agarraba la cabeza todos los días, comienza a hacer eso sobreexagerado con la intención de enmarcar que tú ya no estás con nosotros en una cuestión física, pero sigues aquí adentro, sigues aquí con nosotros, en el recuerdo, en lo que nos dejaste, en lo que nos heredaste, ¿no? Entonces, es la forma en la cual estamos concibiendo, pero sobre todo la forma en la cual lo dejamos ir a otro plano, cómo le permitimos avanzar a la persona para seguir creciendo, para seguir desarrollándose, ¿no? Yo lo interpreté de esa manera, igual y estoy un poquito loco, pero yo lo veo así. No, y no estás tan perdido, no estás tan perdido. Por ejemplo, Penélope, yo estoy diciendo estos como muy pasos muy técnicos, porque aparte tengo muy poco tiempo, ¿no? Pero cada una de estas cosas va acompañada a la familia, y no nada más la familia cercana, ¿no? Sino todo el mundo. O sea, toda la sociedad está acompañada. O sea, desde el primer momento en donde no limpias al cadáver, sino lo que necesitas son las lloraderas. Necesito que antes de cualquier cosa lloren. O sea, esto, o sea, no, y esto es lo diferente de la cuestión católica, ¿no? Es diferente porque no se asume el voy a llorar. Y aparte no te da tiempo de llorar, ¿no? Y más ahorita, tengo que hacer papeleo, tengo que hacer esto. No, aquí había un momento específico, antes de agarrar el cuerpo, de vamos a llorar. Esto es empezar el ritual. Sí, voy a cerrar su tonali. Su tonali, te decía, al final del ritual tiene otra cosa, pero voy a seguir, conservo su alma. Ya cerré su ciclo, nacimiento, muerte. Aquí está. Aquí sigue. Ahorita tengo que limpiar, si tú quieres, su cascarón, ¿no? Tengo que recibir los presentes porque hasta ahorita, por ejemplo, la gente cuando se podían ir, y me tocó ver estos rituales en barrios, aquí en la Ciudad de México, te llevan el café, te llevan el pan, te llevan azúcar, te dan dinero. Esos presentes son importantes, tanto para la familia, para la sociedad ahí concurrida, como para el mismo muerto. Porque hay gente que dice, y aparte te hacen un parote, ¿no? No se le ve la cara de tranquilidad, ¿no? O sea, como que no se ve tranquilo. Claro. Pues claro que no, si está preocupado de que iban a pagar el hospital, el velatorio, o sea, claro, ¿no? Los presentes son importantes, como dice Emanuel, son un paro, sí, tranquiliza el alma del difunto, si tú quieres el tonali, y también el del vivo. Ay, por lo menos voy a hacer café para quien venga, ¿no? Entonces, estas cosas también eran parte de el difunto y de la familia y de la sociedad en ese momento, el dejar ir, ¿no? Y bueno, continúo, y si hay preguntas me avisan, porque voy a tratar de seguir continuando con la explicación, ¿no? Entonces, y una de las si tienen alguna pregunta, perdón, si tienen alguna pregunta, por favor, pongan en los comentarios y nosotros la vamos haciendo a esta Rocío. Quería la palabra Rodrigo, perdón, Lina, nada más para que... Perdón. Tu audio, Rodrigo. Sí, digo, ya nada más para completar, pues
¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Ok, ya nada más para completar pues esta última idea que se está planteando acerca precisamente de lo que dice Manuel, de lo que comenta Estelina acerca de estos rituales. Creo que a pesar de que a lo mejor encontremos alguna diferencia entre las culturas prehispánicas, entre las culturas africanas, las culturas, las hindús, vamos, muchísimas culturas alrededor del mundo, creo que el principal factor que existe dentro de todas es el respeto tanto a la parte anímica, tanto a la parte espiritual de la persona, como al cuerpo, ¿no? Al tratamiento del cuerpo humano, ¿no? Y vamos, que ha habido muchísimos eventos históricos en donde esta parte del tratamiento a los cuerpos humanos ha significado un desprendimiento del concepto de la muerte, quizá de una parte inhumana, ¿no? Tenemos el caso o casos, por ejemplo, en Ucrania, en países que pertenecían a la Unión Soviética, en donde la muerte era pues el pan de cada día, ¿no? Y no podían esperar, o moría uno un día y al siguiente otro y al siguiente otro, y no había como ese tiempo a lo mejor para el duelo, para un respeto hacia el cuerpo, ¿no? Y creo que se ve reflejada esta parte hoy día también, ¿no? Que estamos viviendo también una situación completamente difícil, que estamos viviendo una situación que ha aislado precisamente estos ritos mortuorios que teníamos y que puede significar también el cambio, ¿no? En este concepto o la concepción que tenemos de la muerte. Y que pues ahí nada más. Siempre salen las cosas bien aquí. Ya se nos fue nuestra invitada. Sí, es que ya saben que si no hay una falla técnica, no es psicomnia. En lo que regresa un poco, Omar Ramos, saludos. Saludos, psicomnia, qué invitada de honor. Saludos, Osvaldo Arriaga, saludos, buenas tardes, se ven bien padre. Guillermo, hola, muy buen tema, saludos, se ven muy bien, igual, saludos, Guillermo. Adis Curi, también se ven geniales, chicos, también saludos. Graciela Lara, hola, buenas tardes, felicidades. Maquillados. ¿Perdón? Nos vemos mejor maquillados. Hay que considerarlo. Sí, ya creo que vamos a considerar ya todos los conversatorios salir de personificados de algo, ¿no? Cualquier cosa que te tape la cara te va a hacer bien. Te digo. Saludos, Graciela Francisco. Lara, hola, buenas tardes a todos. Un fuerte abrazo a Graciela. Francisco, igual, un fuerte abrazo, muchas gracias. Medio muerto. Que te recuperes pronto, Francisco. Que te recuperes pronto. Sí, dice que está medio muerto y así nos saluda, gracias, y de verdad te mandamos toda nuestra buena energía para que pronto pase esto. No digas eso, por favor. Perdón por las fallas técnicas. Dice Berenice. Bueno, pues continúo rápido. Es normal, estás en psicomnia. Se sobrecalentó mi celular. Es normal, estás en psicomnia, siempre tiene que haber alguna falla técnica, así que no. Y nada más, saludos a Berenice Santoyo, igual un fuerte abrazo, esperamos vernos muy pronto, Berenice, saludos. Bueno. Y bueno, pues continuamos. Ya puedes continuar, Estelina. Bueno, pues ya, perdón, justo ya como los últimos rituales, ya para que vayamos a la carnita de esto, y justo lo que hablabas, Penélope, de qué pasó, por qué la gente, había un discurso de la muerte. Tenía que haber un discurso de la muerte, lo daban normalmente los sacerdotes, y voy a hablar un poco de lo que dice el Código Florentino, algunas frases importantes. Empieza así de: oh hijo, ya habéis pasado y padecido el trabajo de esta vida, ya has servido. Eso es importante, ya has servido, o sea, ya lo cumpliste, ¿no? No tenemos vida permanente en este mundo. Y brevemente se va como si se calienta el sol a nuestra vida. Entonces, y termina diciendo: todos vamos a ir allá, a aquel lugar que es para todos y es ancho. Estos discursos se daban, que aquí se dan la Santa Misa, ¿no? Pues sí, también, pero aquí se da un discurso de ya,
sea, ya cerraste tu ciclo. Al difunto y a la familia. Él ya cerró, él ya se fue, él ya cumplió, gracias, ¿no? Y todos vamos a ir para allá. Y es grande, y es ancho, o sea, vamos a caber todos, ¿no? Después de este discurso, se iban los cantos y lamentaciones y danzas. Ahí, si lo vemos a una cuestión religiosa y contemporánea, pues hablemos de estos rezos, de estos rosarios, ¿no? Ahí ellos cantaban, danzaban. Las mujeres, si habían quedado viudas, se ponían ropa del muerto y bailaban y cantaban y sacaban este furor, esta catarsis, esta pérdida. De una u otra manera se sacaban también. Había ofrendas de comida y ahí es donde empiezan nuestras ofrendas. Él se va a ir a caminar 4 años. Necesita comer, porque esa alma, ese tonali, eso que vamos a entregar en cenizas o enterrándolo, ese cascarón, necesita energía. Entonces se ponía la ofrenda, que se decía ofrenda y liberación. Se daban de comer frutos, se daban de comer. Ahí es cuando ya empezamos a que el difunto hay una ofrenda, y ahora también, les digo, en esto de los barrios en donde se come, o sea, están en pleno funeral y están comiendo. Es esto, es compartir, es darle esta energía que va a viajar hasta su inframundo. Ya pasaron 4 días, ya terminamos este ciclo de catarsis del difunto de nosotros, y ya vamos hacia la salida para ese funeral, a salida donde se va a cremar o se va a enterrar. Lo que sí hay en crónicas, les digo, por ejemplo, de Tezosomoc, es que la gente, como los tlatoanis, ¿no?, de esta élite, sí se incineraba, y era muy importante la incineración porque te pasaba varios niveles. Esos 9 niveles que les estoy hablando son 4 años, y son 4 años en donde está científicamente comprobado que es lo que tarda el cuerpo en descomponerse. 4 años, para que solamente queden los huesos. Son 4 años. Entonces, por eso pasas todo ese viento de obsidiana que llega y te lastima, te desgarra la piel, ¿no? El tener que luchar con un jaguar por el corazón, o sea, todo es una concepción. Esos 9 pasos, y después este es para otra charla estudiarlos. Si lo analizamos, puede hasta hablarse de esta descomposición, ¿no? Que son 4 años. Entonces, bueno, si era la cremación del cuerpo, esta cremación era para efectivamente quedar solamente los huesos. Es lo que siempre queda en cualquier cremación hasta ahorita, ¿no? Después lo meten a una maquinita y lo trituran, pero esos huesos se tenían que enterrar justo con ese tonali. Tu tonali regresaba a Tlantecutli, a la madre tierra. Regresaba, porque los dioses te habían dado ese tonali. Tenía que regresar, ¿no? Si era enterrado, efectivamente era lo mismo, se tenía que cerrar ese ciclo. Ya cuando se enterraba, ¿no? Ya cuando se enterraba, pero ojo, el tonali era después, que también se puede hacer como una idea de la cruz, ¿no? De la cruz que a veces también entierran en la cuestión católica. El tonali se decía después, también se enterraba, pero ese era después. Ya después de que ya se enterró, se incineró todo esto, se venía el sacrificio del Sicopom, ¿no? De este perro. Si ya habías tenido uno en vida, te iba a esperar. Pero ojo, no podía ser cualquier perro. Este perro tenía que estar amarrado de un cordón de algodón rojo, y no podía ser ni negro ni blanco, porque decían que cuando le tocaba a él ayudarte en esos 9 niveles, si era blanco te decía, no, estoy despintado, o no, estoy muy oscuro y no me vas a ver. Tenía que ser un perro
con esta característica que todavía se tiene en estas imágenes del Xoloitzcuintle rojizo, ¿no? Entonces también era un ritual el perro, porque todavía no iba a cruzar, se habían pasado 4 días, apenas iba a llegar a la entrada, ¿no? Y después viene la buena aventura, ¿qué es eso? Pues justo, te estoy deseando lo mejor, te estoy dando este cierre, ¿no? Estoy viviendo mi duelo y por eso se llama la buena aventura, que lo voy a leer, que es Quitonaltia, perdón, ¿no? Que ahí se hacía una figura de palo, como una especie de imagen del difunto, se le podían adornos. Normalmente, pues, estas ofrendas las dejaban los parientes, los amigos, la gente cercana, y ahí ya era ya, buena aventura, ya vas a empezar, estoy soltando, te vas, ¿no? Y entonces, ahí ya estamos en el enterramiento de este tonal. Te vas, ya te dejé ir, y empieza el duelo. Ahí sí ya empieza el duelo. Ya cumpliste con eso, él ya está a la puerta de esos 9 niveles en la puerta para irse al Mixtlán, ¿no? Entonces ya ahí, ya voy a vivir más mi duelo. Pero ese duelo tenían fiestas. Ese duelo tenías que seguirlo, y lo tenías que seguir por 4 años, porque era cuando él ya llegaba. Y era tu duelo, y entonces tenías que hacer ofrendas, tenías que este tipo de ofrendas para los que quedaban a los familiares cercanos, eran desde medianoche, su vida era normalmente nocturna, ir a lugares de los sacerdotes, darles de comer, ir a limpiar, ir a esto, o sea, tu duelo era ocuparte, era tenerte para sacar esa energía, irte, ¿no? Y eran esos 4 años que se festejaba así cada año para darles energía, y se festejaba justo dándoles de comer. Necesita energía, no sabemos en dónde está, es un año. Te estás cortando un poquitín. No sé si soy yo la única que lo escucha. A ver, te voy a volver a integrar. No, sí se está cortando un poco. Sí, ¿verdad? Ya. La volví. Sí, mientras vamos a checar. Muchos mensajes. Berenice Santoyo. Alejandra García Mora, saludos a todos, excelente tema, saludos. Berenice Santoyo, para muchas culturas la muerte es una verdadera fiesta. Y dice Francisco, para casi todas, es una celebración universal. Sí. Ahora sí, continúa. Ya cerrando Pues esto, sí. Y ahí es donde vamos a lo más rico de esto, y que por qué acabamos con el 1 y el 2. No sé cuál es la parte más rica. Es con el festejo. O sea, este duelo que les estoy diciendo ya después era también un duelo que se hacía, se clasificaba como el solar. Cada año, durante 4 años, se hacían fiestas. Y dependía del lugar en donde iba el muerto, ¿no? Y estos ritos se celebraban porque sabíamos que ya iba a llegar a su inframundo. Entonces, en el Mixtlán sí se festejaba, ¿no? En el mes Tliltli, en ese mes se festejaba. No me pregunten cuál es el mes, porque ahí nos vamos a meter en otra teoría del calendario, ¿no? Y no nos va a dar la vida. Tiempo. Entonces, por favor, eviten esa pregunta entonces. En ese momento, que decían que era, pues, el ciclo de la vejez del tiempo. Así se decía. Era el Tliltli, ¿no? El anual de la vejez del tiempo era en la memoria del Mixtlán, es donde se hacían esas fiestas. Después vamos al Tlalocan.
Y en el Tlalocan era algo como, pues es que era otra fiesta realmente. De por sí cada una era una fiesta, pero creo que esta más, porque esta tenía mucho que ver con el monte. No sé si han visto que en los montes hay mucha vegetación que es como muy seca. Sí. De hecho, en los montes se da el zacate. Entonces, era una fiesta en donde el agua tenía que predominar para ese monte, porque aunque fuera en esta fauna seca, de una u otra manera vivía del agua. Entonces, los taloques estaban ahí presentes. No con esta lluvia grande, fluvial, ¿no? Sino a veces en lo más sencillo que era una vegetación seca, el agua sí está presente, mínima, pero está presente. Entonces, cuando era este festejo de los montes, era cuando justo se festejaba el Tlalocan, ¿no? Que era el Tepehuitli. Entonces, bueno, ahí estamos. Y ahí va los que iban a la Casa del Sol, ¿no? A decían que se les festejaba todos los días se les festejaba. Pero ellos también duraban 4 años nada más. Y después se volvían aves. Estos guerreros se liberaban 4 años, acompañaban sí al sol, a su lucha de salir todos los días y calentar al ser humano, y de estas mujeres que cerraban este ciclo en las tardes, en el cenit, ¿no? Y también tenían, pues sí, un momento en estos 4 años, que era en el 8º mes, ¿no? Que así dicen aquí, que es en el 8º mes de la fiesta del dios de la guerra, de Huitzilopochtli, ¿no? Entonces ahí también se les veneraba. Y ya vamos a cerrar con esto que creo que es muy importante, que son los que iban al Sinalcalco o la Casa del Maíz, que eran los niños. Estas fiestas, pues efectivamente se hacían, pues para los bebés, si lo hablamos así, para la niñez, para la infancia. Y lo peculiar de esto eran las fiestas que se hacían. Hay una palabra que dice Durán, que me gusta mucho, que dice que eran para los niños pequeños, la fiesta de los niños pequeños, que era el Micahuitlotnitli. Pero eran los niños pequeños, los jilotitos tiernos. Estos maíces que no nacen, que se quedan ahí coladitos, ¿no? Estos jilotitos tiernos. Esta palabra tiene una concepción tan bonita que de verdad, cuando yo empecé a leer Durán y hace esta referencia de los que habían fallecido de estos niños como jilotitos tiernos, de verdad creo que son de esto, que esta niñez no crece, ¿no? Que son tiernos, que son lindos. Entonces, en esta dicha fiesta, pues se celebraba, y siempre eran con los muertecitos, las terminaciones de chiquito, ¿no? Jilotitos, los muertecitos. Pero eso se celebraba en un mes. Pero al siguiente mes se hacía también, a los siguientes meses se hacía la fiesta para los difuntos grandes, para los niños grandes, para los mayores de 12 años. Ojo, nuestra cultura también sacrificaba a niños y también se celebraban. Estas celebraciones precolombinas celebraban todo el año al difunto, en fiestas, en ocasión, o sea, no era solamente ese mes que le tocaba según su muerte, celebraba siempre según como lo solemne que había sido, ¿no? Entonces, estas fiestas en donde los niños también se sacrificaban, pues iban a ese lugar que les esperaba para seguir creciendo y volverse colibrís, para volverse pájaros. O sea, tenían todavía un ciclo de vida para florecer, ¿no? Para hacer fertilidad. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando ya viene la colonización. Fácil. Y ven esto. Una de las cosas que no entienden, o que yo siempre explico, y creo que ahí sí está Francisco, me está viendo, y sí está Berenice, que su esposo también es cronista.
nos hemos encargado de decir que era una concepción religiosa también lo que se tenía aquí. Se daba vida por vida, sangre por sangre, porque estos dioses se sacrificaron, dieron la flora, la fauna, las montañas, el agua, dieron su vida. Quetzalcóatl nos creó con su sangre. Y entonces esta concepción de este ciclo de pago por pago, o sea, no es que fuéramos bárbaros de la nada, o sea, sí había bárbaros, ¿no? Como cualquier situación, pero nuestra concepción era más allá, era un ciclo. Entonces, cuando vienen y nos ven que siempre festejamos a estos muertos, o sea, que nuestra es alegría, es canto, porque ya después de estos 4 años tú ya sacabas y dejabas, ya decías, ya llegó, ya está ahí, ya está en su inframundo. Pero lo sigo recordando, ¿no? En tal celebración, o lo recuerdo como nos pasa a nosotros, ay, cómo le gustaba esta comida. Y entonces las ponemos en la ofrenda, porque le da energía en el inframundo, en donde está, porque ellos siguen estando ahí y van a seguir creciendo en este inframundo. Entonces sí vienen y te visitan, vienen a seguirse llenando de energía de ti, de tu familia, de la comida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y Fray Diego de Durán, de verdad que lo dice muy específicamente, y ahí ya es donde vamos a este mestizaje, ¿no? Les voy a leer esta parte que fue una de las crónicas que él envió, Fray Diego de Durán, ¿no? Dice, este día hacían grandes supersticiones y hechicerías. Los viejos con los niños, dando a entender a las madres que se ofrecían como tal y como tal cosa. No morían sus niños aquel año usando de 1000 invenciones satánicas, ¿no? O sea, ya nos dicen satánicos. El sacrificio, los baños, los envaginamientos, o sea, este hombre ya veía estas cosas como de verdad, o sea, yo no entiendo por qué esta mujer anda desnuda con las ropas y cantando y lloriqueando cuando el difunto lo tienen ahí en unas estelas acostado. O sea, yo no entiendo este satanismo, pero era una catarsis que ellos hacían, ¿no? Y entonces entre todo esto, ya cuando pues se asume esta conquista religiosa, pues ven que festejar a estos muertos y en especial a los niños, que eran los muertitos, ¿no? En traducción, ellos también festejaban o tenían algún tipo de ritual católico de todos los santos y de los fieles difuntos. Y entonces empezaron a ver que lo que más coincidía y que no se veía tan brutal, pues era justo cuando se festejaban a estos niños. Y como decían los muertitos, pues son estos, ¿no? Estos santos, estos niños que se fueron sin pecado, ¿no? Los grandecitos, vamos a festejar a los grandecitos. Pues sí, a los grandes, a los fieles difuntos. O sea, lo que ya no vieron brutal de todas estas religiones, pues fue lo que asumieron que era lo más tierno, que eran los niños. Y entonces también Fray Diego de Durán hace esta crónica, y con esta crónica quiero cerrar para ya causar un poco de debate, lo poco que nos quede si quieren, que ya son las 7, ¿no? Y dice, de la primera causa que dirige para que se llame fiesta de muertitos, era para ofrecer por los niños. Y quiero decir lo que he visto en estos tiempos, el Día de Todos los Santos y el Día del Difunto, que es el mismo Día de Todos los Santos, hay unas ofrendas en algunas partes, y el mismo día, ¿no? Pregunto, ¿yo por qué hacían aquella ofrenda? Y entonces, ellos, perdón, me perdí, ya antiguamente habían quedado aquella costumbre, le decían que ya se había quedado esa costumbre, y preguntando si ofrecer el mismo día de los difuntos, y dijeron que sí, que lo hacían el mismo día de los difuntos, ellos ponían sus altares.
Y le dijeron, bueno, porque vi de celebrar la fiesta de difuntos chico y grande y cosas de comida, y al otro día vi que hacían lo mismo en fiestas que caían por agosto. Lo que imagino es que si en alguna simulación hay o mal al respecto, lo cual no voy a afirmar, es que esta fiesta de santos lo hacen para disimular su mal en lo que toca a estas ceremonias. Cuando asumimos este catolicismo y vimos que ellos también jugaban con nuestros muertos chiquitos y con nuestros muertos grandes, que eran los niños de después de 12 años, pues entonces si tú tienes una fiesta de santos, pues ahí lo hago. Y si tienes la otra de grandes, pues también, y así disimulaban estas ofrendas esta gente. Pero todavía lo más peculiar es que Fray Diego dice, no me osaré a confirmar. O sea, no lo quiero confirmar, lo veo y les pregunto por qué, y dicen que les quedó la costumbre, pero no lo quiero confirmar. Ya ahorita ya está confirmado, ¿no? Porque seguimos teniendo esa sangre mexica, española, francesa, europea, somos los mexicanos una mejor mezcla, pero lo único que nunca nos hemos olvidado es dar esa energía para ese cierre de tonal, ¿no? Entonces, yo espero que les haya servido un poquito la información que les di para poder entender un poco más en qué momento llegamos a esto y a tener esta concepción de estos rituales que de verdad son catarsis, creo que más para nosotros, ¿no? Muchas gracias, Estelina. La verdad es no, pues decía, ya viene la mejor parte, y yo todo lo escuché como la mejor parte, entonces sí. La verdad es que estuvo muy bien, muy, muy interesante, digo, cosas que nosotros pues no sabíamos, nos abriste mucho la perspectiva, entender también nuestras raíces, pues nos hace saber por qué hacemos las cosas, ¿no? A veces ya lo hacemos en automático, y sí, se ponen el solito, se ponen, pero realmente no entendemos el significado, ¿no? Y esto no o vemos significados distintos a veces, ¿no? Claro, que ya pasaron por esta cuestión religiosa, ¿no? Estos significados nuevos, como de guiarlos al cielo, y que realmente eran la guía al inframundo, ¿no? En el camino al inframundo. Creo que algo que me llama mucho la atención es amor al cuerpo que había, y que entonces, como te amo tanto, y te dejo ahí, ¿no? O sea, me desprendo un poco de ti para que tú también puedas irte, para que yo me quede tranquilo. Creo que, como dice Manuel, era como mucho más avanzado que lo que estamos viendo ahora. Ahora le tememos a morir, porque justamente las ideas de la iglesia te dicen, no, vas a pagar en muerte lo que no hiciste en vida. Entonces, claro que para toda la gente es, ay, espérate, ¿no? Hubiera querido hacer más. Entonces, Emanuel, sí, gracias, perdón, gracias, perdón. Ahorita que lo mencionas, me vino a la mente esta idea que inclusive se enmarca desde no hacerse responsables o no querer responsabilizar a las personas por sus acciones en el momento, ¿no? Y de la forma inclusive en la cual han transgiversado la perspectiva religiosa de vas a pagar todo lo que hiciste en vida ya en la muerte, ¿no? Bueno, pero entonces ¿qué necesito hacer para que no me condene? Ok, pues échate 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, y ya con eso quedamos exueltos, y aparte tu diezmo. O sea, esa forma en la cual se ha transgiversado tanto la idea de la muerte, o de la idea de la responsabilidad, al grado de todo lo puedes pagar allá, pero si haces ciertas cositas aquí, también te pueden perdonar. Creo que es una forma muy distinta de cómo se puede percibir desde una cuestión de regresar a la Pachamama, como decía Estelina, de regresar a las raíces realmente, ¿no? Ser conscientes y responsabilizarse de sus acciones,
pero no porque vayamos a pagar después, sino porque aquí es el momento exacto donde estamos viviendo, donde estamos en el momento, y que cuando regresemos posiblemente vamos a regresar como otra cosa, esta idea hindú, ¿no? De la reencarnación, ellos es la reencarnación, dependiendo de tus acciones, o efectivamente, o no reencarnación, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones creo que también van enmarcadas en esta idea de cómo vamos concibiendo nuestra vida para después concebir nuestra muerte. Hay personas que le temen mucho a la vida, a la muerte justo por esos motivos, ¿no? Y personas que, pues de plano no sabes, no va a llegar el momento. Abrazar a la vida es abrazar el proceso completo, y el proceso completo termina en la muerte, ¿no? Rodrigo. Sí, pues precisamente esa parte, ¿no?, que ustedes mencionan acerca de la vida y de la muerte, que en determinado punto también se desarrolla un miedo a la vida, ¿no?, que es lo que menciona Manny. ¿Qué necesito hacer yo para poder determinar un buen destino después de morir, ¿no? Y evidentemente, ¿no?, o sea, es un miedo constante a la vida, un miedo constante a hacer, a no hacer, a decir, a no decir, ¿no?, que determina pues precisamente esta parte también de tenerle miedo a morir, porque no sabemos a dónde vamos a ir, porque no hay un destino fijo, ¿no? Que es lo que mencionaba al principio, que hay un contraste, ¿no?, en esta parte, que sabemos que pues nuestros antepasados no había una explicación completa, incluso hasta para la putrefacción, ¿no? Tal vez hoy vemos el proceso de la putrefacción desde un punto de vista más biológico, más todo esto, pero había una explicación para ello. Y precisamente habiendo también esta explicación, pues hay esta traspolación de la muerte como un proceso, como parte de la vida, ¿no? Y que la muerte determinaba tu destino, no tu vida. Tu vida, a lo largo de lo que pasabas, tú lo pagabas en esta misma vida, que era lo que mencionaba Steffi, ¿no? Y obviamente, pues todo esto, todas estas raíces, todo esto que tenemos, pues evidentemente se ve reflejado en esta parte de la muerte, ¿no? Que tenemos como estos dos polos precisamente, tanto de un lado de celebración, de recordar a nuestros difuntos, y por otro lado también lo que se instaura, ¿no?, con el catolicismo, el miedo a la muerte, el terror al proceso, ¿no?, al proceso de morir. Y digo que también pues, muchos sucesos históricos, todo también ha complicado más el proceso de la muerte, ¿no? Y ahorita ni se diga, ¿no? Si hablamos del proceso de la muerte en esta temporada de COVID, pues vemos que nos es difícil incluso procesar un duelo adecuado, porque no podemos ni siquiera hacer el ritual, el que sea de nuestra preferencia, ¿no? Voy a leer los comentarios para cerrar, porque no los quiero dejar así al aire. Dice Israel Canela, se ven muy bien y excelente invitada y excelente programa. Muchas gracias. Berenice, nuestros antepasados eran más sabios porque celebraban la muerte y ahora nos enseñaron a ser egoístas. Por eso sufrimos la muerte, pérdida. Exactamente. Israel nos dice, efectivamente. Sí. Lo que se nos olvida es que México tiene mucha riqueza cultural, y más en estas fechas que para México se pinta solo. Esperemos que nunca perdamos todas las tradiciones y dejar que nuestros niños no las pierdan. Muy bien, muchas gracias. Francisco José dice, alguna vez me platicabas, Estelina, de los paralelismos entre Escandinavia y la muerte en Naoa. Mira, otro tema, ¿qué les parece que posteriormente los invitemos? Estaría buenísimo un Francisco Estelina. No, pero bueno, también quería cerrar con algo, que efectivamente somos nosotros fiesta, y somos... sabemos que la muerte, no nos da miedo ver a una calavera, cuando nuestras mismas deidades, dioses, ¿no?, son gente descarnada, son gente, son hechos de la vida, tal cual, así eran nuestros dioses, un hecho de la vida, no por nada Mixtantecutli es un ser descarnado. Y solamente así como comentario, mi amiga Laura Ferreira, que es narradora en Paraguay, cuando vino a México hace unos años, le regalé una calaverita que se usa mucho, en lo que vendieron en algún momento para los carros, que si la jalaba se movía, ¿no? Entonces le gustó mucho, se la regalé, y dice que ha sido el mejor en Paraguay, el mejor seguro que podía tener su carro antirrobos. No se acercaban al carro. Claro.
porque les daba miedo. La hegemonía de la inconcepción de la muerte, o sea, al final del día... Estamos hablando de Latinoamérica. Entonces, sigamos, yo sé, estamos en un momento de pandemia donde la muerte sí ya nos ha dado miedo porque es una muerte que no podemos tener el poder de decir, bueno, es que tiene una enfermedad y en algún momento... No, es algo que está siendo muy rápido, ¿no? Muy rápido, y no nos da este tiempo de pensar en estos rituales. También lo dejo en la mesa porque ha habido gente que le ha compartido esta información, que es una investigación que pude accesar a ella, que les ha costado el dejar o tener esta información porque decir que quieren hacer ese ritual. Volvamos al primero, lloremos. Es una catarsis. Claro. Llorar es una catarsis. Y su tonali está guardado, cerró su ciclo. ¿Y irá a alguno de esos inframundos? Seguro sí. Seguro que sí va a ir. Yo lo llevaría más al Tlalocan, un poco esperanzada que esto es algo vegetal, algo natural que está haciendo el mundo con esta pandemia. Pero de verdad, cada una de estas cosas que quise mostrárselas es una costumbre que no queremos que se pierda y que por eso intento siempre cada año hacer este espectáculo con narración y con información y con comida para que no se pierda esto. Lloremos y guardemos ese tonali que siempre nos va a venir a visitar, siempre. No nada más esta fecha que nos destinaron a tener el 1 y el 2, sino en cada momento, en cada paso de lo que somos. Somos la esencia de ese familiar, de ese amigo, de esa sociedad. Muchas gracias por invitarme. Gracias, muchas gracias. Ya nada más para finalizar voy a dar anuncios porque, bueno, también vivimos de anuncios, ¿no? Chicos, Spotify, YouTube, abrimos nuevo taller, la familia, el problema y la solución. El problema y la solución. Por favor, chéquenlo, la información está en nuestras redes sociales. Los invitamos de verdad a que nos sigan. Lina, estamos muy agradecidos porque en verdad, híjole, nos tuviste todo el tiempo, pero mira, así. Lo que nunca pasa, fíjate que lograste lo que nunca se ha podido, me dejaste callado. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Nos siguen llegando comentarios, dice Berenice, faltó un cuento corto de Curi. Ya todos nos vemos también por ahí. Para la otra lo organizamos. Podemos hacer uno de cuentos que sanan, ¿eh? Hay muchos cuentos que sanan también. Por supuesto. Tenemos tema. Bueno, de igual manera, es invitarles sí, perdón, pues no te escuché. Excelente programa, nos dice somos tlaloques, ustedes son unos tlaloques conocidos. Todos tlaloques. 10 años tlaloques, dice, los invitamos. 10 años tlaloques. Perfecto. Bueno, pues ya nada más para cerrar, les invitamos, como dice Penélope, a seguirnos en nuestras redes sociales. Si les gustó el video, por favor dejen su me gusta, me encanta, me encorazona, me divierte, lo que sea. Y compártanlo, por favor, háganlo llegar a más personas. Creo que es una información que vale demasiado la pena, y más de Estelina. Y pues nos tienen también a nosotros de Perdis. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y pues eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias.